se impone tomar al toro por las astas, por la autoridad legítima. Que el gobernante se prevenga del candidato golpista tomándole de las bayonetas que apoyen su complot, que defienda su palabra legítima, que reconstruya la realidad sin pretender coartar, que reporteros analistas representemos la distancia ilusoria entre palabras y hechos, que hagan compatible la razonabilidad con la fuerza de la ley, pues no pretendamos también ilusamente que los toros lean la Constitución. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ahora Carlos Montero, periodista uruguayo. Adelante, 15 minutos desde el tiempo. Buenas noches. En principio, gracias por estar aquí en la Manzana de la Ribera, escuchando también quienes están vía radio, vía internet. Gracias a los organizadores por la invitación, a unas sabiendas que sin duda o no podían aspirar a escuchar lo que más les agradaba. Pero van a advertir que en lo que diga no comprometo ni a Radio Uruguay, donde coordino los corresponsales a nivel nacional, ni tampoco a Radio Nederland, en la que hace 10 años estoy como corresponsal Mercosur. Son instituciones público-estatales que no son portavoces de los gobiernos. En nuestro Paraguay, donde he vivido casi una década, la cuarta parte de mi vida, y me permite de alguna forma devolver como hijo pródigo de esta madre de ciudades parte de lo aprendido en el viaje. Sé que nuestro tono, que no me lo puedo quitar ni lo pienso, porque me siento muy a su seno, pero también de mi patria de origen como adoptivo de Paraguay, me ha dejado la mejor década de la vida en materia de profesión, en materia de amor. Así que con el mismo amor como creo que los que aman me dicen las cosas que ven, con sinceridad lo que quieren, intentaré hacerlo. Así que perdonen a veces que nuestros tonos más al sur suenen arrolladores. No somos dueños de la verdad, apenas ensayamos respuestas e intentamos proponerlas. Por eso las instituciones, Radio Uruguay y Radio Nederland, hablan por sus directores. No es mi caso, por lo tanto sé de lo que creo que se actúa y se vive entre todos, se discute y se crece con muchos, se lucha y nos desgastamos por poco, pero se piensa y se muere a solas. Por lo tanto, hablo apenas en nombre de mi futuro cadáver. Si los uruguayos somos una versión menos espesa y más pesimista que los argentinos, más aburrida y menos diplomática que los brasileños, más estatista y menos emprendedora que los paraguayos, permítame entonces presentar parte del análisis sobre el tema de hoy. La radio entre la comunicación y el poder, la construcción de la realidad a partir de la palabra. Al menos denme algún crédito por el 25% de mi vida donde sudé en vuestra calidez húmeda y hasta 49 grados algún verano. Con las advertencias y esto, ahora aguántense. Para el 89, en que no empezaba a terminarse lo viejo ni terminaba de empezar lo nuevo, aquí no caía el muro de Berlín, sino se descascaraba y como alambre de púa la castigada periferia nacional se desenrolló. Y entre sangre por golpes o pinchazos, cuando pensábamos que el círculo se repetiría como disco, rescatábamos algún cambio de grado y surco, porque la historia nunca se repite, aunque a veces se parodia a sí misma, por tradiciones que cambian lentas o mentalidades, que llevan a que la humanidad enfrente primero los retos del poder como drama, pero si no aprende la lección, lo repita con tragedia. Mi intención no es inventar paralelos entre Paraguay y Bolivia, sino esconder bien transparentemente que debemos disparar la caza esta noche de alguna respuesta, de alertas comunes sobre qué lecciones deja la experiencia de Carlos Mesa en Bolivia, Fernando Lugo. Transparentemente, este título que esconde la ponencia oficial. Como dos hombres que llegaron al gobierno por la fiabilidad de su palabra, pero que luego deben vérsela con la instrumentación de sus principios en la realidad.
Podrían saber que en su entrevista con la historia, 36 líderes mundiales dedica el libro a todos aquellos que le gustan del poder. Allí explica que cambiar la historia está en manos de unos pocos poderosos que tienen la fuerza para cambiar la realidad, o está en manos de unos pocos impotentes que usan el atentado para cambiar a los poderosos. Y España buscaba con molinos de viento, aseverando que no consigo aceptarlo, no consigo prescindir de la idea que nuestra existencia dependa de unos pocos, de los hermosos sueños o caprichos de unos pocos, del administrativo de la arbitrariedad de unos pocos, de estos pocos que a través de las ideas, los descubrimientos, las revoluciones, las guerras, tal vez un simple gesto, como el asesinato de un tirano, cambien el curso de las cosas y el destino de la mayoría. Habría que la historia de ayer, respecto al reportero, es una novela llena de hechos que nadie puede controlar. Pero la historia de hoy no, porque se escribe en el mismo instante de su acontecer. Se puede fotografiar, filmar, grabar de cinta, como las entrevistas con los pocos que controlan el mundo y cambian su curso. Se la puede difundir enseguida, desde la prensa, la radio y la televisión, como hizo hoy Radio Narra, con entrevista al señor presidente de la República. Sin embargo, dice, se puede interpretar el presente y discutir en caliente. Por eso amo al periodismo, pero por eso temo al periodismo. ¿Qué otro oficio permite a uno vivir la historia en el instante mismo de su devenir y también ser un testimonio directo? Y ahora dejo a la maestra de periodismo, aunque no me case con sus sermones de sus últimos 3 libros y medio, y digo que está responsable en la misión de buscar la palabra que represente la realidad tal como pobremente la percibimos cada uno, y en el escaso espacio que nos da el medio para describirla, es sentir la misma angustia sincera de Oriana en los años 60, sin internet en esa época, por lo menos públicamente accesible, y sin el mundo televigilado de hoy, a lo cual vivió, cuando ella confiesa el miedo de no tener bastantes ojos, bastantes oídos y cerebro para ver, oír y comprender. Seamos primero sinceros en cuanto a lo que podemos. No somos más que bípedos, que movientes, con algo de cerebro, tratando de servir al resto de nuestra sociedad con información. Ahora, la construcción de la realidad por la palabra. Nos desafían hablar de la radio entre la comunicación y el poder, pero no hay ni un solo tipo de comunicación ni un solo tipo de poder. Para el comunicador radial el nudo es la representación de una realidad que es multidimensional, a la que debe presentar con palabras, yo diría más un lenguaje radiofónico, pero vamos a centrarnos en la palabra, que es el centro de nuestro seminario, en un discurso que queda luego lineal, ordenado, pierde la multidimensionalidad de la realidad, se simplifica, pero hay que tratar de no caer en ser vulgarizante. Un simplificador es al extremo que la realidad sea una simple parodia que entra en los caracteres o en los minutos que nos encargan cubrir. Para quien disputa parcelas de poder, sin embargo, el nudo no es la representación, sino la reconstrucción. Todo lo que escuchamos del ministro es parte de sus promesas de reconstrucción del área que le compete dentro del gobierno. Sin embargo, quienes están en la política deben vestir con palabras e imágenes una realidad que existe para avanzar hacia una realidad que quieren, por la influencia o obediencia de su palabra, por la fuerza de la ley, antes que su omisión dé lugar a la ley de la fuerza. El del político es un oficio de presencia, su poder está en la acción, en la manipulación de lo que es, intervenir en el curso natural de los hechos. El del reportero es un oficio de ausencia, salir de la procesión y no mimetizarse con las partes, ladrar desde la vereda como testigo, ladrar desde la vereda y no interferir en la acción. No somos sinópos, está claro. En su relato, eliminar lo secundario para dejar a la vista lo esencial, como aquella parábola del escultor. Al escultor lo traen una masa de piedra y le dicen, qué difícil que es tu oficio. Mi oficio no es difícil. Tomó el bloque y le quitó todo lo que le sobra. Esa es la tarea de todos los días. Siguiendo la parábola, la calidad de nuestro oficio se mide por la palabra que dejamos afuera sin perder sentido, o la que dejamos afuera por presión. En este caso, estamos saliendo
de la ética de nuestra profesión. Primero demostraremos nuestra capacidad de recolección de datos para rescatar lo relevante, luego contextualizar con antecedentes para darle entorno donde el contenido adquiere sentido. Pero después nos dicen el tamaño, en minutos o palabras, y debemos seleccionar, jerarquizar, priorizar, recortar. El buen reportero es el que elimina palabras sin perder sentido.